Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Con nosotros está, hay que decirlo, es el hombre mejor valorado que tiene el gobierno después de Luis Abinader. Pero ve acá, estamos hablando de una encuesta, real que mide una serie de cosas. La encuesta Engage, que se presentó hace un tiempo. Ya él no se acordaba de esa y entonces cuando se le preguntó a la gente, porque hay cosas que son entendibles, desde luego, porque si le preguntan a las mujeres con quién se quedarían solos en un sitio, perfecto. Ya hay Virgilio y el chica. Dije que con quién se quedarían solos en un sitio. O Julio, después de verlo cantar en el Teatro Nacional también. Pero le preguntaron también en quién pensarían para dejar el país, a cargo del país. Y entonces pensaron en Luis Miguel de Camps. Y bueno, se empezó a especular. Es un solucionador de problemas. Que eso él se lo ganó, toda esa valoración él se lo ganó cantando junto a su madre. Ahora perfil de canciller. Yo lo visualizo como un canciller de la República. Entonces, ¿cómo tú recibiste eso? Lo primero que se nota es que yo estoy entre amigos, porque con esa introducción... Está pegado así. Bueno, para decir a esta gente qué es lo que pasa. Miguel de Camps, ministro de Trabajo. Señores, para la gente que nos escucha en la radio. Un hombre joven, talentoso. Quiero señalar que muchísimas gracias por ponerme al lado de doña Consuelo. No es verdad que yo estoy a la derecha de doña Consuelo. Dale a la derecha. Yo siempre he dicho, las mejores declaraciones que dio un funcionario subiendo el gobierno de Luis Abinader la dio este señor con respecto al trabajo y a la dominicanización del trabajo en República Dominicana. Ha hecho un gran esfuerzo. Entonces, Luis Miguel, vamos a empezar con esa encuesta. Bueno. Cuando tú recibiste la encuesta, ¿qué piensas? No, yo realmente me sorprendí muchísimo porque yo no he tenido la intención ni la ocupación de ponerme en ese tipo de cosas. De hecho, no sabía quién lo había hecho, después fue que me enteré. Y nada, son cosas que son interesantes. Yo creo también que influyó bastante la presentación en el teatro. Porque obviamente estaba con mi mamá y eso siempre es algo bonito, ¿no? Pero no, lo importante es producir resultados. Ojalá producir más resultados, y si eso es así, si eso que arroja esa encuesta es así, pues muchísimas gracias. Yo sabía que muchos años que yo tengo conociéndote, Luis Miguel. Luis Miguel y yo somos grandes amigos hace muchos años. Y todavía no me he convencido del tema del tinte para mí. Sabía que tantos años que yo Ten conociendo cuidado con la asesoría, Luis Miguel. A Luis Miguel. Yo no sabía que Luis Miguel cantaba. Yo me sorprendí con el video aquella vez y digo, pero yo tengo muchos años haciendo amigos de este tipo, yo lo había cantado. Para que vean. Y el tipo tenía un talento. Mi madre, le he dicho, de paso me dijo, mi hijo, hay que aprender varios oficios. Porque Por si acaso. ¿Qué va a vivir? Luis Miguel. Bueno, y de hecho tu mamá tiene todos los talentos del arte, ¿no? Y la faceta, es artista completa, como dicen. Ay, sí. Después de la introducción de Historia del Arte. Y le fue tan bien que tuvo que meterse a comediante. Sí, y fue buena. Y cuando se metió comediante, todo. a una de las que ella imita. Comunicadora, presentadora. 18 meses del gobierno del presidente Luis Abinader. Uno ha visto algunos anuncios importantes para el sector laboral. Quedan algunos temas todavía por ahí pendientes. ¿Qué podemos exhibir en este periodo en beneficio de la clase trabajadora dominicana? Bueno, muchísimas gracias. Ya poniéndonos más serios. Sí, efectivamente, ya año y medio. Y yo creo que se pueden mostrar concreciones específicas. Sin un orden específico cronológico, decirles, ya ha habido 5 aumentos salariales, todos y cada uno de ellos a niveles históricos en cuanto a proporción de aumento, y todos y cada uno de ellos consensuados, no impuestos. Es decir, que el diálogo social se ha fortalecido. Yo siempre he insistido, y lo repito ahora, que la construcción de los consensos, si bien es una tarea constante, se ha facilitado por la confianza que la población tiene en el presidente de la República. Y el propio presidente obviamente ha señalado la ruta, una ruta de mejorar
el salario real de los trabajadores. Y eso se ha podido materializar. Junto con eso, tenemos que recordar que el año pasado también se incluyeron en las coberturas de seguridad social ámbitos que no tenían cobertura antes, como es la integralidad de la atención renal. Antes, usted tenía que, si tenía por ejemplo que tener un trasplante de riñón, el hecho de sacar el riñón suyo sí estaba cubierto, pero el sacar el riñón al donante no estaba cubierto, y tampoco estaba cubierto el tratamiento previo y posterior, ya sí está cubierto, pero también está cubierto la reconstrucción de mastectomía por cáncer, sí, que no estaba cubierto tampoco. Eso se ha producido gracias a este diálogo social, y también está cubierto los análisis BRCA para la previsión de cáncer de mama. Y si se muestra la necesidad de hacer mastectomías, pues entonces está cubierto. Entonces, desde el punto de vista de salarios hemos ido mejorando, desde el punto de vista de coberturas hemos ido mejorando. ¿Es suficiente? No, no es suficiente, todavía falta, pero vamos dando pasos firmes en esa dirección. Y parte de todo esto, pues en estas semanas de este mes de febrero se han iniciado formalmente los diálogos para las revisiones, reformas y modernizaciones tanto del Código de Trabajo como de la Ley de Seguridad Social, que hay cosas que hay que atender ahí también, que están pendientes. Entonces, sin menoscabo de lo que todavía está pendiente, podemos señalar una cantidad de resultados como, por ejemplo, lo que hemos mencionado. Ayer debatimos aquí unas informaciones sobre la mejoría de la tarifa en el sector azucarero. Sí. Pero se parte de lo que está registrado, de lo que está establecido, de que hay una tarifa mínima de 198 pesos por día, y esa tarifa mínima se lleva a 450 por día. Sin embargo, Luis Miguel, decíamos que eso no hace coincidencia con la realidad, porque en la realidad usted no consigue ningún trabajador absolutamente para nada en la República Dominicana que le eche un día por 198 pesos. Es decir, y cuando nos hablaron distintas personas, nos hablaban, bueno, yo pago, nos llamó custodio de Asua, yo pago 450 con comida, yo pago 500 con comida, yo pago 600 con comida, pero nadie pagando los 198 y ni siquiera la tarifa del aumento. ¿Qué es lo que pasa en eso? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, Julio. Como decía doña Consuelo, desde el principio de gestión hemos tenido una visión muy clara y necesitamos que las plazas de trabajo que existen o que se creen en la República Dominicana sean ocupadas en primer lugar por dominicanos y dominicanas. Para eso no es solamente la función coercitiva del cumplimiento del 80-20 y todo lo demás, sino también es la función de políticas públicas de la mejora de las condiciones de los trabajadores, es decir, de la mejora de las condiciones del empleo. Y en esa mejora de las condiciones del empleo, uno de los elementos fundamentales es la tarifa salarial. Y si bien la tarifa salarial mínima es lo que el Comité Nacional de Salarios tiene la competencia de establecer, es eso, es mínima. Lo ideal es que nadie tenga salario mínimo. El salario mínimo debe ser un piso, pero no un objetivo. Sí. El objetivo es que sea por encima de ello. Claro, la revisión de las tarifas mínimas, de salarios mínimos, perdón, tienen el objetivo también de que cuando se aumentan, pues producen o deben producir un efecto de empuje hacia arriba de las demás tarifas, y entonces se empujan la media hacia arriba. Eso es lo que se produjo en el ámbito, por ejemplo, del no sectorizado. Y en el tema agrícola, tanto general como azucarero, pues el último fue el azucarero, el doble logramos te iba subir. A preguntar sobre eso. Y el no azucarero agrícola hace ya 6 o 7 meses le subimos también a 500 por jornada de 10 horas, con ese objetivo fundamental de mejorar las condiciones del trabajador para que, entre otras cosas, el dominicano se sienta atraído para esos tipos de labor y la formalización del trabajo, que es uno de los grandes problemas de la región. La cantidad de trabajadores que desempeñan labores informalmente tienen problemas porque
los derechos laborales no están necesariamente atendidos completamente, porque un trabajador informal no está cotizando y consecuentemente no tiene cobertura de la seguridad social y por lo tanto no tiene cobertura de riesgos laborales, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo es mejorar lo mínimo, no a la aspiración, sino a la aspiración es mayor, para formalizar y aumentar la cantidad de dominicanos trabajando. Marilena, adelante, Marilena. Muy bien. Buen día, ministro. Marilena Núñez de este lado. ¿Cómo va el proceso de consulta para la modificación del Código de Trabajo que comenzó el 10 de febrero y va a durar un mes? Hasta el momento no se ha podido modificar dicho código, del cual ya tenemos 20 años, y uno de los obstáculos principales es el tema de los derechos adquiridos, que siempre ha sido la queja de los sindicalistas. Dicen, no podemos perder derechos adquiridos. Entonces la pregunta está, ¿qué posibilidades hay de vencer esos obstáculos que han impedido la modificación del código en gestiones anteriores? Y por otro lado, ¿cómo introducir las lecciones que nos dejó el COVID, entre estas, el teletrabajo, por ejemplo? Cómo no, muchísimas gracias, doña Marilena. En primer lugar, placer verle y verle también. ¿Usted está en dónde? ¿En Nueva York? Porque esa parte de el puente es el puente. Es el puente de Nueva York, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. La magia de la pero aquí en República Dominicana. La pandemia, ministro, no, muy bien. Todo eso. Recordando a los dominicanos de allá. Claro, claro. Efectivamente, el día 2 de febrero iniciamos formalmente el establecimiento de la mesa de diálogo para la reforma del Código de Trabajo. Y en la semana pasada se inició el proceso de consulta abierta. Hay que señalar que el Código de Trabajo es un documento muy bueno, pero que ya cumple 30 años en 4 meses. Entonces, por más bueno que sea, hay que revisarlo, hay que modernizarlo. Y en los últimos 10 años ha habido 2 o 3 intentos de revisarlo. Ninguno de ellos ha podido concluir satisfactoriamente. En esta oportunidad estamos cuidadosamente optimistas de que sí podremos lograrlo, porque entre las enseñanzas de la pandemia, a propósito de la pregunta, es que hay temas que no solamente no están cubiertos en ese código, sino que tampoco están al día. ¿Y cuáles cosas me refiero? Por ejemplo, al hecho de que los actores del tripartismo, del diálogo social, hasta ahora lo que he podido experimentar en los diálogos es que hay un nivel de madurez, de reconocimiento de que la paz social está por encima de cualquier interés particular, número 1. Número 2, hay evidencias que se hicieron palpables con la pandemia de situaciones que no están resueltas. Por ejemplo, con la pandemia se vio el gobierno de la necesidad de crear los programas FASE, que fueron una iniciativa no solamente en República Dominicana, sino en casi todo el planeta. Bueno, si hubiese estado funcionando, existiendo, el Fondo de Seguro de Desempleo, por ejemplo, tal vez eso no hubiese sido necesario o simplemente hubiese sido necesario mejorarlo. En cuanto a la parte fundamental que pregunta doña María Elena, nosotros como sector gubernamental somos de posición que los derechos de los trabajadores no pueden ser vulnerados. Pero no solamente porque lo creamos, sino porque así lo establece la Constitución y así lo establecen varias sentencias del Tribunal Constitucional. Sin menoscabos de eso, nosotros entendemos que hay espacio de revisión y hay espacio de diálogo. Si las propuestas se construyen respetando esos principios y estamos conscientes de que es posible construir propuestas, claro, la propuesta tiene que construirla cada parte interesada, estamos convencidos de que pudiéramos avanzar en esa dirección. De hecho, la apertura de la consulta ya ha producido, en lo que lleva, que es prácticamente una semana solamente, cientos de propuestas que han llegado al Ministerio y que formarán parte de la matriz a ser discutida en ese espacio institucional. Julio. Sí, adelante, doña José. Ministro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted. Yo hablé de la primera declaración que dio este gobierno, fue la suya, con respecto al trabajo del dominicano. Incluso migración, y usted hablaba de la dominicanización del trabajo, que usted lo acaba de explicar también. Migración también, el Ministerio de Interior y Policía acaban de decir, tomaron una resolución de que había que registrar y ver qué es lo que nosotros tenemos como mano de obra extranjera aquí en el país. Le dieron hasta un plazo a los empleadores, que como siempre no lo cumplen y sigue igual.
¿qué nosotros vamos a poder hacer? Porque también hay una narrativa que ayuda a que eso no se realice, que es el dominicano no quiere trabajar. Y con esa narrativa de que el dominicano no quiere trabajar, entonces nosotros tenemos esa masa de dominicanos que antes estaban en la construcción, en el campo, etcétera, en trabajos informales, en los barrios, villas miserias, etcétera. Esa situación, ¿ustedes la han analizado? Muchísimas gracias, doña Consuelo. Mire, sin lugar a dudas, es una situación que tiene décadas y muchas décadas, obviamente tal vez casi 100 años por lo menos. Sí. Y este gobierno tiene el propósito y la convicción de que tenemos que dar los pasos necesarios para resolverlo y comenzar a resolverlo. Sin lugar a dudas, el primer paso, como usted lo acaba de recordar, doña Consuelo, es saber quiénes están aquí, conocer dónde están, un control de identificación, porque en todos los países del mundo existen lo que se llama cuotas migratorias laborales, contingentes de cuotas migratorias laborales. Eso es normal. El mercado laboral demanda una mano de obra, la oferta local tiene a veces ciertos límites y en base a esos límites, pues las autoridades establecen unas cuotas contingentes. Pero para poder establecer cuotas contingentes, tenemos que conocer primero cuál es la cantidad de personas que pudieran ser parte de esas cuotas, pero que están en el día de hoy en territorio dominicano. Y para eso se tiene que desarrollar un proceso de identificación. En ese proceso justamente fue que el Consejo Nacional de Migración emitió la decisión del cual el Ministerio de Trabajo forma parte, la decisión hace algunos meses de unos plazos. Y eso se le va a dar seguimiento. Eso se le va a dar seguimiento porque es uno de los objetivos claros y fundamentales. Claro, en 18 meses no se puede resolver un tema de 80 años, pero sí vamos a lograr en los próximos meses las bases fundamentales para la solución definitiva de eso. Eso de el dominicano no quiere trabajar. No quiero que usted me diga si usted tiene... Mire, yo tengo una opinión... Con esa concepción, con esa narrativa. Yo tengo una opinión que difiere de esa frase porque aquí todos somos dominicanos y estamos trabajando y queremos trabajar. Claro, como decía hace un momento, tenemos que mejorar las condiciones del empleo, las condiciones de remuneración, las condiciones de protección social para que el fomento sea mayor. Si con eso mejorado o en una ruta clara de mejora todavía se requiere como país algunas contingencias laborales migratorias, bueno, pues se analiza, se organiza y se establece una cuota específica y entonces se procede. Como lo hacen los países organizados. Con el tema, ¿cómo enfrentar? Bueno, en esa misma dirección nosotros acabamos de activar hace 2 meses, en base a una visita que hicimos a España con el ministro Escrivá de España de Migraciones, Seguridad Social, para la migración laboral circular de dominicanos a España. Y estamos ya viendo varias áreas, no solamente la agrícola, sino también la construcción, así como también otras áreas. Que hay muchos dominicanos trabajando en construcción y en agricultura. El asunto de la tercerización del empleo, que ya tenemos que muy pocas grandes empresas tienen empleados. Cuando nos metemos a una buena estructura, por ejemplo, pasa con la telefonía, cuando nos metemos a una buena parte de su personal y de otras áreas, es personal, pero no es personal de esas empresas, sino que es un trabajo tercerizado en lo que tiene que ver con la carga, en lo que tiene que ver con la propia construcción. En la construcción hay bastante tercerización. Cuando yo me meto a perseguir al dueño de la torre, no lo encuentro por parte porque eso está subdividido y muy tercerizado en cuanto a de quién tú eres empleado y para quién tú trabajas. ¿Cómo, digamos, desarrollar una estrategia frente a este tema de la tercerización? Outsourcing, buscar afuera. Que deja realmente al trabajador lejos de quien tiene la capacidad de responder ante cualquier demanda. Bueno, ahí que hemos visto lo siguiente. Cuando estuvimos trabajando en verano pasado de las revisiones de la estructura, incluso del salario mínimo del no sectorizado, que hubo unos cambios estructurales, dicho sea de paso, vimos que la narrativa de que la mayoría de los trabajadores formales del sector privado dominicano estaban en las micro y pequeñas empresas, vimos que esa narrativa no era cierta. Vimos que
entre el 70 y 78%, si mal no recuerdo el número, de trabajadores formales del sector privado se encuentran en empresas grandes y medianas. Wow. Cerca del 80%, un poco menos, 70 y tanto por ciento. Claro, la mayor cantidad de empresas sí son micro y pequeñas, pero la mayor cantidad de trabajadores se encuentran en empresas grandes y medianas. Eso es interesante para conocer la realidad del mercado laboral, y eso es público y se dio a conocer. Sin menoscabos de eso, lo que me parece que menciona Julio es una tendencia mundial, global, de el trabajador autónomo versus el trabajo directo con características clásicas. Y brevemente quisiera aprovechar el espacio para compartir con ustedes unas visiones. Y yo sé que a José le va a gustar mucho, probablemente. Desde por lo menos finales de los 60, principios de los 70, sobre todo con la decisión de los Estados Unidos de olvidar el oro como soporte del dólar, sino que el propio crédito del dólar 15 de agosto del 1971. Bretton Woods. Richard Nixon, no fue antes de Bretton Woods. Fue después de Bretton Woods. Se decidió prácticamente la Nixon, eliminación de la frontera del capital. Venía de antes, pero ahí finalmente dio como una fue el 15 victoria, de agosto del 71, lo hizo Nixon. Luego, al final de los 80, principios de los 90, con la caída del muro de Berlín, el consenso de Washington, etcétera, desaparecieron las fronteras del comercio. Al desaparecer la frontera del comercio, las empresas, los empleadores comenzaron a verse cada vez más... Maximización de la ganancia fue esa. Competencia con no solamente la competencia nacional, sino la competencia internacional. Sí. Por eso las empresas, por ejemplo, dominicanas, comenzaron a tener que competir con las empresas de la región. Con el desarrollo de la tecnología, sobre todo la tecnología de la información y la comunicación, por lo menos hace 15 años en adelante, por lo menos, ha ido desapareciendo o ha desaparecido la frontera del trabajo. Sí. Sin embargo, hoy, mientras estamos aquí conversando, no ha desaparecido la frontera de las personas. No, que es el desafío que tiene el mundo. Efectivamente. Entonces, que una persona se pueda mover como se mueve una mercancía. El trabajador dominicano, por ejemplo, tiene que competir con los trabajadores de todos los países del mundo, porque las tecnologías de la información lo permiten. Ahora, uno de los retos del futuro del trabajo es justamente ese: cómo atender la competencia internacional del trabajador, cómo calificar la relación laboral con las plataformas y las nuevas formas de trabajar. Usted, desde fuera, donde sea que sea, ¿está brindando un servicio o es usted un trabajador subordinado? Esa es una de las preguntas. Sí. Pero si generas derechos laborales o simplemente eres un prestador de servicio independiente. Y si generas derechos laborales, ¿en dónde cotizas? Exacto. ¿Cuáles son los espacios donde... A través de interesante ese tema. Eso es un tema que es el reto que tenemos por delante, y eso es algo que estamos incluyendo en el diálogo, porque el diálogo para la reforma del código, porque no solamente tenemos que corregir temas históricos pendientes, sino también ver hacia futuro. Porque la economía, el gig economy, la economía de la tercerización, cada vez se desarrolla más, y esa es la ruta. Ahora, no podemos permitir que los trabajadores se conviertan en una mercancía, porque no son commodities, son personas con aspiraciones y con derechos que tenemos que proteger. Sí. Virgilio, el presidente ha hablado en varias ocasiones sobre el tema de que hemos cumplido y hemos sobrepasado el hoyo laboral que hizo el COVID. Así es. Y las pérdidas de los trabajos. Por otra parte, sigo viendo las ferias de trabajo, haciendo un poco de empleo. Y las plataformas, precisamente plataformas que puedan unir el trabajador dominicano con otros países, o que puedan unir los empleadores dominicanos con otros países, no la veo destacándose. No, todavía había una página que utilizábamos en internet que era del ministerio. El ministerio como que la coordinaba, llegó a coordinarlo alguna vez, que era para asuntos de empleo y los empleadores buscar trabajadores. ¿Cómo vamos con eso? No solamente sigue, sino que se ha fortalecido. Efectivamente, a partir de septiembre del año pasado recuperamos todos los empleos que se habían perdido por la pandemia. Y de ahí en adelante hemos ido incrementando. El año cerró con más de 140,000 empleos formales del sector privado, adicionales a los que existían pre-pandemia, en febrero de 2020. Eso es importante, del sector privado formales. Y parte de la forma en que esto se ha ido
insertando a las personas es justamente a través del Ministerio de Trabajo y su función de intermediación laboral de la Dirección General de Empleo y el Servicio Nacional de Empleo, incluyendo una plataforma que se llama República Dominicana Trabaja, RD Trabaja, en donde se hace la intermediación digital, porque tenemos la bolsa digital de empleo. Usted quiere un empleo, usted es un buscador de trabajo, se puede inscribir en esa plataforma gratuitamente. Usted está buscando trabajadores, empresa, usted se puede inscribir en esa plataforma. Es más, todas las empresas formales. Un digital, ¿no? Eso es lo que es. Sí. Usted es una empresa, usted hoy tiene, desde hace ya muchos años, dicho sea de paso, la obligación y la capacidad de registrar sus trabajadores de manera virtual en lo que se llama el CIRLA. Ahí mismo la empresa va a poder y ya puede pinchar y establecer las vacantes que tiene para que esta plataforma haga el macheo, como se dice popularmente, para eso. Eso ha sido parte de lo que ha funcionado, porque junto con esto hemos estado fortaleciendo y desarrollando la intermediación de empleo que desarrollamos. Por ejemplo, solamente en noviembre y diciembre, recién pasado. Este es el app, ¿no? Empléate ya. Esa es la versión anterior, sí, RD Trabaja. Sí. Que hemos mejorado. Sí. Solamente en el mes de noviembre y diciembre recién pasado, a través de unos programas de empleo que hemos desarrollado llamado empleo juvenil y empleo temporal, hemos logrado insertar en esos 2 meses nada más a más de 1.500 personas en el empleo formal del sector privado a través de mecanismos en donde usted tiene una empresa, tiene vacantes, el ministerio llega a un acuerdo con usted, usted contrata a un joven, por ejemplo, o a una joven por no menos de 6 meses y el ministerio le paga el salario por 3 meses. ¿Cómo? Y el empleador le paga los otros 3 meses. Como una bolsa. Pero eso es interesante. La experiencia de eso ha sido que más del 96% de los jóvenes, ¿Eso fue el primer empleo, el programa del primer empleo? No, ese es distinto. Es como si fuera el headhunting. Sí. Es como un headhunting. Pero se está implementando eso. Sí, se está implementando. Sí, claro, es un headhunting. Por eso estoy mencionando que solamente en los meses de noviembre y diciembre, a través de esos mecanismos, insertamos más de 1.500 personas y cerca del 96% de las personas que se insertan mediante este mecanismo, luego de vencido el plazo, ya se encuentran insertados. Oli, y lo que me están pidiendo, que me escribió una dama, ministro, pero que usted no canta capela. Lo que pasa es que eso hay que prepararse. No va a improvisar. No, él no va a improvisar capela. No va a improvisar. Pero Federico no permita eso. También al ministro. Para hacer eso, Julio, necesito un sombrero como los suyos. Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo de la República Dominicana. El presidente Abinader tiene este domingo un viaje a la frontera con el propósito de dejar iniciado la construcción de lo que él llama las vallas limítrofe que nos permitan gestionar la frontera, es decir, no desentendernos de ella y por lo tanto controlar los flujos de contrabandos, migración y todo ese tipo de cosas. Yo he planteado muchas veces. Pregunta, lo que está planteando. Julio, voy a hacer la pregunta. Ya voy a la pregunta. Acuérdate que él está hablando de la globalización del empleado. No estoy hablando de muros, que los muros nada más sirven para tumbar. Voy a hacer, cuando tú llegas a Estados Unidos no hay muros, tú te apeas de la avión y sales para la calle. O va ante un agente migratorio. No te dejes provocar. O va ante un agente migratorio. Los muros nada más sirven para tumbar. Vamos a respetar. No, pero eso es una falta de respeto con Oli cada vez que Oli va a hablar. Julio. No, porque ya hizo la introducción. Ahora la pregunta. Adelante. Mi pregunta es, yo he planteado, porque para darle, para que se comprenda mi pregunta, que la única razón por la que los salarios de una persona con igual preparación en España son superior a lo nuestro son los controles migratorios. Si tú abres que la gente de aquí podría hacer su oferta de empleo allá, o por ejemplo de África hay para suplirle toda la mano de obra que ellos necesitan. Y la India tiene más ingenieros que ellos. ¿Tiene la República Dominicana un mecanismo para controlar el ingreso de profesionales, que lo hemos visto aquí, que buscan visa laboral para desplazar dominicanos de niveles, sobre todo de Centroamérica y Suramérica, vienen a trabajar y le otorgamos visa laboral sin saber si tenemos la disponibilidad del recurso humano? El mecanismo existe y el mecanismo se implementa y es justamente en cumplimiento del popularmente conocido 80-20 del Código de Trabajo, en donde el empleador le solicita al Ministerio de Trabajo la autorización luego de una oferta.
el Ministerio de Trabajo hace la revisión en la bolsa de empleo, identifica si hay personas con las características necesarias y se las presenta. Si todavía queda espacios de vacantes, pues se hace la revisión nuevamente, y es entonces, después de eso, es que el empleador puede mandarle a su tal vez futuro trabajador extranjero la autorización del Ministerio de Trabajo, pero sin eso la visa no se la otorga. La visa laboral no debe entregarse si el Ministerio de Trabajo no la autoriza. Ella preguntó. Sí, es un paso previo, así. Claro. José, adelante. ¿No le voy a preguntar de la reelección? Bueno, José, sí, está bien, vamos a hablar un chin de política, sí. Pero yo quería, por mi parte, para terminar con el capítulo laboral, estoy en la página de Canadá, Your New Home. Canadá recibe 300,000 personas cada año. 300,000 personas. Canadá, Your New Home, entren para que vean todas las oportunidades. Te dan un modelo expreso de inmigración para que tú completes tu residencia en 6 meses. Están pidiendo migraciones, que vayan de todo el mundo para allá. Sí, pero es que allí hay mucho terreno. Uno de cada 5 canadienses son inmigrantes. Ahora, 1 de cada 5 es inmigrante. No tiene gente. Hace par de meses, el consulado norteamericano habló de un visado especial laboral. Y vemos esto de Canadá también. ¿Qué tipo de acompañamiento ofrece el Ministerio de Trabajo en República Dominicana para los dominicanos que quieren migrar formalmente a trabajar en un mercado internacional? Sí, muchas gracias, José. Eso se llama, aprendí, yo no sabía que se llamaba así, acuerdos de migración laboral circular. Circular porque generalmente es temporal y van y vuelven. Exacto. Como decía hace un momento, hemos activado el de España, que tenía muchos años durmiendo, y gracias a las gestiones que hicimos en una visita reciente que produjimos, pues hemos activado ese. Con la decisión de los Estados Unidos de incluir a la República Dominicana entre los países que se pueden beneficiar de la visa H1B, que es la visa temporera no agrícola, entonces damos un paso hacia avance. A diferencia, por ejemplo, de España, en Estados Unidos el sector gubernamental no hace la gestión directa de Estado a Estado, sino que pone a los empleadores directamente a buscar. Sí. Lo que estamos haciendo en coordinación con la Embajada estadounidense en República Dominicana es construir un mecanismo para que ellos, los estadounidenses, puedan comunicarle al Ministerio de Trabajo cuáles son las vacantes y nosotros asistirles en la propuesta de candidatos a posiciones. Lamentablemente, Estados Unidos asignó solamente 60,000 visas para el planeta Tierra. Para el mundo entero. No para República Dominicana, para el mundo, para todos los países. O sea, pero en esa misma dirección estamos desarrollando lo mismo con Canadá, estamos desarrollando lo mismo también con Israel, estamos desarrollando lo mismo también con Turquía y estamos también desarrollando algo parecido con Qatar. Finalmente usted está 24/7 respaldando la reelección. Eso es lo que te quiero saber. Y el partido suyo, usted están con la reelección. Nosotros entendemos, como ustedes saben muy bien, el partido del Toro. El partido del Toro. Que es antirreeleccionista. Que las reelecciones no son ni buenas ni malas teóricamente. Será Tuey. Ahora, que esa frase que acabo de decir la decía él. Sucede de paso. Ahora, ¿qué sucede? Que estamos en un momento en el que la institucionalidad tenemos que mantenerla. ¿Qué fue lo que pasó en el 2004? Cuando se creó el PRCD. Se quiso modificar y se modificó la Constitución única y exclusivamente para eso. Para eso. Es correcto. En el 2008, cuando el presidente Fernández se repostuló, el PRCD hizo una campaña antirreeleccionista. No. ¿Por qué? Porque la Constitución lo permitía esto. Es así. Ahora, en el 2020, cuando el presidente Medina pretendía modificarlo, nosotros marchamos. Claro. Ustedes apoyaron a Leonel en esa marcha. La Constitución actual, no. El PRCD fue... La institucionalidad. Bueno, Leonel encabezó y todo eso fue después. Bien. Ahora la Constitución establece eso. Lo que nosotros no podemos permitir es la erosión constante de la institucionalidad. Y ahora mismo la Constitución establece eso. Bueno, pues muchas gracias al ministro Luis Miguel de Canadá. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.